Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis académico, un podcast donde exploraremos cómo la ciencia, la tecnología y la educación se encuentran para transformar las experiencias de aprendizaje. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la neurotecnología para conocer qué sucede cuando dispositivos capaces de registrar la actividad cerebral ingresan a las aulas de clase. A partir del estudio de García Monge, Rodríguez Navarro y Marvan 2023, publicado en la revista Comunicar, analizaremos las oportunidades, los desafíos y las reflexiones éticas que plantea el uso de los dispositivos de electroencefalografía EEG en la educación. Nos acompañan las especialistas en neuropedagogía y aprendizaje autónomo, Karen Viviana Ruiz Pérez, Laura Marcela Mejía Martínez, Adriana Paola García Carrillo, Yasmín Sáez Bernal y quien les habla, Daisy Moreno Esquivel. Un cordial saludo, chicas, y totalmente, Daisy, un tema que sin duda pone sobre la mesa un debate fascinante entre la innovación y la práctica real. Y antes de entrar en materia, vale la pena preguntarse, tal vez, qué implica realmente introducir un dispositivo de registro cerebral en un entorno educativo cotidiano. Este es el sujeto interrogante que orienta este estudio. Bueno, para responder a eso, bien podemos empezar por lo técnico. Entonces, el estudio comparó 4 dispositivos de escenografía que fueron Brainly Pro, Muse, Emoji, Epoch y Epoch Flex. Estos difieren sobre todo en el número de electrodos y en el tipo de contacto, ya sea seco o con gel. El Epoch Flex, con 32 canales y con gel, obtuvo la mejor calidad de señal, pero con menor cantidad de artefactos, aunque requirió mayor tiempo de preparación, 10 minutos y 15 segundos por participante. Oye, Laura, ¿y qué pasó con los dispositivos que tienen menor electrodos? Bueno, los que tienen menos electrodos, ahí la cosa cambia. Entre esos tenemos el Brainly y el Muse. Entonces, estos mostraron mayor contaminación por fuentes musculares, como parpadeos y contracciones, y sus espectros de frecuencia resultaron, según los propios autores, poco habituales respecto a lo esperado en una señal EEG típica. Los autores concluyen que un menor número de canales limita el acceso a correlatos neuronales totalmente fiables. Y desde esta perspectiva, quiere decir que la facilidad de uso y la precisión científica no siempre coinciden. Y ahí ya se asoma algo que retomaremos más adelante. Sobre los equipos más confiables, también son los más costosos y lentos de implementar, compañeros. Y miren, que esto se nota mucho cuando pasamos al contexto. Participaron 17 estudiantes del tercer grado de educación primaria, de entre 8 y 9 años, 10 niñas y 7 niños, en un centro con el que los investigadores colaboraban habitualmente. Como solo se contaba con 3 unidades de dispositivos, el estudio no se desarrolló en el aula habitual, sino en un aula contigua, y el alumnado fue convocado en tríos o parejas. Exacto, por eso los propios autores lo definen como una intervención de tipo seminaturalista, es decir, no con una integración plena en el desarrollo normal de las clases. Sí, mira que de hecho vale la pena mencionar también que las tareas utilizadas como estímulos, estas de escuchar explicaciones sobre aplicaciones de las matemáticas y realizar tareas aritméticas, se consensuaron previamente con el profesor del grupo. Claro, vinculando esas tareas con la base científica, los cambios en el espectro de potencias de distintas bandas de frecuencia, EEG, tanto delta, teta, alfa, beta y gamma, funcionan como neuromarcadores de las actividades cerebrales específicas. Entonces tenemos que el incremento en la frecuencia beta y gamma justo está con la disminución en alfa, interpretando como marcador de atención el ratio teta-alfa, empleando como medida de carga cognitiva. Es verdad, compañera Laura, y aquí es importante señalar algo que los propios autores subrayan con mucha fuerza, y es que estos neuromarcadores indican correlación, no casualidad. Su significado puede variar según la población estudiada, el tipo de registro, el equipo utilizado y el procesamiento de los datos. Sí, definitivamente esa distinción entre correlación y casualidad me parece central para interpretar con rigor cualquier resultado obtenido mediante estas tecnologías. Y ligando esto con el impacto pedagógico observado, algo que destacó del diseño es que una semana antes del estudio se desarrolló un taller introductorio sobre la actividad cerebral mediante dispositivos lúdicos de neurofeedback, con la participación de 9 investigadores e investigadoras. El alumnado
señaló que ese taller le permitió comprender mejor contenidos, ya que estudiado sobre el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad neuronal. Karen, ¿y cómo vivieron la experiencia el día del estudio? Pues nos cuentan que con expectativas altísimas. La verdad, el alumnado preguntaba constantemente por colocar los gorros y leer pensamientos. Tras la experiencia, todos quisieron repetirla, lo cual los autores interpretan con cautela como un posible sesgo hacia valoraciones positivas. En cuanto a la comodidad, hubo molestias puntuales, presión en la frente con brailing, en 5 casos presión temporal con Emotive Epoch, en 3 casos picor tras la oreja con mouse, y en 2 casos roce bajo con Epoch Flex en un caso, roce bajo el mentón. Bueno, ahora bien, pasamos a las implicaciones éticas que subrayan los autores, compañeras. La obtención de los permisos correspondientes del centro educativo, de las familias y del comité ético de la Universidad de Valladolid requirió una explicación muy detallada y pedagógica del proyecto. Sin embargo, algunas familias no dieron su consentimiento, algo que hay que respetar sin fricciones, y la coordinación de horarios y espacios pospuso la experiencia casi 2 meses. Bueno, ¿qué se plantea respecto a la protección de los datos obtenidos? Es una buena pregunta, compañera Yasmín. Al tratarse de datos de señales biológicas de menores, resulta fundamental asegurar su confidencialidad y protección siguiendo todos los protocolos correspondientes. Los autores proponen como criterio orientador el beneficio del menor, pues si los resultados ayudan a los docentes a mejorar su práctica, la experiencia enriquece a los participantes y por ende se compensan los inconvenientes generados. Y hay algo más. Una advertencia de tipo político que incorporan los autores citando a Rose y A.B. Reich, 2014, y a Williamson, 2018, el riesgo de que las neurotecnologías emergentes traten al cerebro como un recurso biopolítico, en el marco de lo que lo denominan neurogobernanza, que aspira a escanear el cerebro para esculpir ciertas capacidades. Eso conecta directamente pues, con esto de la autonomía, ¿no? Si es alguien más quien decide qué capacidad esculpir en un cerebro infantil, pues la autonomía del propio niño queda en entredicho. Exactamente ese es el riesgo de fondo que señalan los autores. Cuando la neurotecnología deja de acompañar el aprendizaje y empieza a moldearlo desde fuera, la autonomía del sujeto se ve comprometida totalmente. Claro, y mirando ya hacia las recomendaciones para otros contextos, si el propósito es una intervención de la investigación con fines científicos rigurosos, conviene priorizar dispositivos con mayor número de canales, asumiendo el mayor tiempo de preparación que lo implica. Por otro lado, en el plano pedagógico, el estudio sugiere que este tipo de experiencias debe integrarse en la programación docente y no prolongarse innecesariamente, dado que interrumpe la vida escolar. Claro, compañera. Y en cuanto a su acceso, conviene tener presente que los equipos más confiables son también los más costosos y lentos de implementar. Así que hay que ser bastante honestos sobre qué instituciones realmente pueden sostener esta intervención, pues, o una similar en este tipo. Cabe recordar también que se necesitaron entre 4 y 8 investigadores presentes simultáneamente para gestionar dispositivos, cuestionarios y registro de incidentes, lo cual constituye una limitación práctica relevante para cualquier réplica del estudio. En definitiva, este caso pues, permite concluir que el uso de dispositivos EEG en contextos educativos presenta potencialidades relevantes para la comprensión de procesos cognitivos, pero también limitaciones técnicas, logísticas y éticas que se deben considerar cuidadosamente antes de cualquier implementación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir explorando con nosotros las conexiones entre educación, innovación y ciencia. Hasta una próxima oportunidad.